Bueno, nos hemos conectado. Vamos a esperar a ver quiénes están. Les voy a pedir que vayan uniéndose. Antonia Mansur, Josué, bienvenido. Narena, ¿tu nombre? Dieguito. Bueno, un saludo a todos los que están entrando. Les comento que bueno, tengo un super equipo y no sé qué pasó, no están dando la conexión mediante el equipo, así que me conecto directamente desde el celular. Díganme si me escuchan bien. Bueno, seguramente sí. A menos que alguien me vaya a decir no se escucha, como siempre pasa, ¿no? Bueno, sé que hay cierto delay aparte, así que eso lo manejamos. Ahí está Yoli, bienvenida. Bueno, para honrar a los que se conectan tempranito, voy a ir comentando algunas cosas, empezando con lo que quedé en que iba a hablar, que es la psicoterapia en la década del 20. La década del 20 ya estábamos acostumbrados a decirla del siglo XX, ¿no? Pero es del siglo XXI la que estamos transitando ahora. ¿Y eh, por qué esto de la psicoterapia en esta década? Porque creo que ha sufrido muchos cambios, ¿sí? Ahí Antonia me avisa que se escucha bien. Gracias. ¿Por qué muchos cambios? En primer lugar, lo tecnológico, ¿no? Que nos da la posibilidad de hacer las terapias, las sesiones online. Esto facilita bastante. Todavía estamos en debate, ¿no? Si es igual o no que la presencial. Generalmente coincidimos con que lo presencial sería lo mejor, pero bueno, lamentablemente no es posible, entonces podríamos decir que al tener la posibilidad de hacerlo online, y es una herramienta más, es como que compensa, ¿no? Si bien si uno tiene la posibilidad de hacerlo personalmente, es un poco mejor. ¿Por qué es un poco mejor? De mi lado lo digo, ¿no? Bueno, porque a veces puede terminar la sesión y uno puede extenderse un poquito estando en el consultorio. Quizás pueda hacer un poco más si hay alguna persona que está desbordada en el consultorio. No suele pasar, pero puede pasar. Si el paciente se enoja o pasa algo que corta la transmisión, esto puede tener alguna consecuencia, ¿sí? Nunca pasó en mi caso por suerte, pero puede pasar, ¿no? Y bueno, uno estando en el consultorio puede hacer algo, estando online se corta y listo. Ustedes podrán pensar por qué se puede enojar un paciente, por 1500 cosas. Se puede enojar por la relación que tiene con el terapeuta, con el analista, no porque uno haga algo específicamente, sino porque hay cuestiones en las terapias que se dan que, bueno, el paciente ignora, pero hay una relación especial ahí, ¿sí? En donde seguramente el analista o el terapeuta eh, puede ocupar diferentes lugares en la mente de la persona. A veces te trata como un padre, a veces como un hijo, a veces como al esposo, a veces como a la esposa, si es un hombre, a la madre. Y esto puede provocar enojos, ¿sí? Si le decís porque le decís, si no le decís porque no le decís. Bueno, por suerte nunca me pasó.
Entonces, en ese sentido, por lo menos enfoquemos a que ha cambiado en nuestra década sobre todo, y sobre todo después de la cuarentena que tuvimos que pasar por la pandemia, que fue muy triste. Pero bueno, muchos psicólogos se volcaron a hacer esto, ¿no? Yo lo hacía desde antes. Debo decir que fui bastante criticado por hacer psicoterapia online en otra época. Hace unos, no sé, 7 años habré empezado. Y bueno, ahora por necesidad de algunos, por la distancia, otros seguramente porque vieron que es una herramienta eficaz, lo implementaron y bueno, ahora ya la mayoría de los psicólogos hacemos terapia online, ¿sí? Otro cambio grande que hay es el tema social, ¿sí? Y que en importancia yo lo pondría primero. Si ustedes quieren, hola Alejandro, si ustedes quieren preguntar algo, pueden ir preguntando, ir escribiendo, yo lo anoto y después lo respondo, ¿sí? Les decía que lo social, ¿por qué es lo principal? Porque, por ejemplo, las personas vivimos siendo multitasking, ¿no? Haciendo varias cosas a la vez. Y esto quiere decir de que muchas veces se nos complica tener que ir al consultorio, dejar de lado las cosas y preferimos estar haciendo algo y cortar solo 1 hora. Ir al consultorio llevaría más, ¿no? Sobre todo en las ciudades grandes. Hola Laura, una colega, qué lindo verte por acá. Bueno, y el estilo de vida que llevamos. El hecho de que estemos con el celular, con las pantallas todo el tiempo, nos ha amigado a esto. Y ya no es lo mismo que antes estar hablando con una persona mediante un celular o mediante la computadora que hace unos años. Si antes parecía como que era más frío, ahora ya no tenemos esa sensación. Entonces eso habilita también a que hagamos psicoterapia online, ¿sí? Varias cosas en nuestra década han cambiado mucho más que desde el principio del siglo, ¿no? Por eso puse la década del 20 y no en el siglo XXI. Yo creo que hasta hace unos 5 años era todo más parecido a antes y en estos últimos años ha cambiado más. Los tiempos de las psicoterapias también exigen otra cuestión, ¿no? Antes Freud, analistas, podían hacer sesiones todos los días, solo gente muy pudiente lo podía hacer. Después esto se fue modificando, el gobierno, los gobiernos, los estados se han involucrado mucho en lo que es salud mental, por suerte, ¿no? Y cuando digo salud mental lo digo porque es como hablamos, pero en realidad la salud es una sola, ¿sí? Esto de separar la salud mental de la salud física, yo creo que antes se hablaba de, bueno, Freud hablaba, por ejemplo, de lo que tenía una raíz psíquica y una consecuencia física. Después otras líneas psicológicas, porque hay muchas escuelas psicológicas. Voy explicando algunas cosas porque no tienen por qué saber. Lo llamaban psicosomático, por ejemplo, ¿no? Cuando tenían estas consecuencias, alguna afección física, alguna afección biológica con una raíz psíquica, ¿no? Pero esto con los años se ha visto que más que van de la mano, si vamos muy profundo, son lo mismo, ¿sí? O sea, sin un cuerpo no hay una psiquis. Y esto que estoy tocando ahora, este tema, de la integración total de lo que es físico, psíquico, quizás también podríamos decir social, hace que el abordaje sea complejo, ¿sí?
Otra cosa parece que bueno, estoy diciendo algo seguramente novedoso para algunos no tanto porque habrán estado en el asunto también, pero hace unos años, así como le dije lo de la psicoterapia online que era controvertida, por ejemplo, también era controvertido hacer psicoterapia integrativa, que es lo que yo hago y lo que he hecho desde que ejerzo, ¿no? La psicoterapia integrativa entiende de que todas las escuelas pueden ser usadas en diferentes momentos para diferentes personas. Quizá hay que estudiar más, hay que involucrarse en cosas nuevas, mejor dicho, ¿no? Seguramente un psicoanalista más ortodoxo lee sobre psicoanálisis y casi nada más. No quiere decir que no lea, seguramente leerá un montón, pero siempre dentro del psicoanálisis. Alguien que hace un abordaje integrativo debe leer de todo, ¿sí? Entonces la complejidad empieza por el profesional. ¿Y por qué yo lo abordo de esa manera? Porque me parece que, bueno, esto es una opinión personal, sí, no se enojen los colegas. Me parece que las escuelas solas, el conocimiento estanco de cada una, queda corto muchas veces, ¿sí? No es que no haya solución a eso, porque uno puede derivar y bueno, la persona se va a ver otro profesional y bueno, funcionaría de la misma manera o de una manera similar. Ahora el asunto está en que tiene que ir cambiando de profesional, ¿sí? Hay personas que no quieren cambiar de profesional y en cierto sentido es un empezar de nuevo, ¿sí? Entonces, un psicólogo integrativo por ahí ayuda en ese aspecto, ¿sí? Más allá de que se tiene que involucrar quizá un poco más, porque muchas veces tenemos relación con otros profesionales, en mi caso, por ejemplo, con psiquiatras o con otros médicos, ¿sí? Psiquiatras digo porque la psiquiatría aborda la psicología desde un punto de vista diferente, mucho más desde lo biológico, porque son médicos los psiquiatras, ¿sí? Una confusión general en la gente es, a ver, el psiquiatra cuando saben algo, el psiquiatra medica, el psicólogo no medica y esa es la diferencia. Las diferencias son mucho más grandes. El psiquiatra y el psicólogo cuando hablan de psicología, cuando hablamos de psicología nos estamos refiriendo, yo podría decir, jugándome un poquito, a que estamos hablando de cosas diferentes a ese nivel. Y después cuando conversamos entre psiquiatras y psicólogos tenemos que aunar criterios, tenemos que tener un lenguaje más unificado, más amigado, para poder comunicarnos. Igualmente depende el ejercicio que uno tenga en esa comunicación con los otros profesionales, va a ser más simple o más complicado, ¿no? Y seguramente el psiquiatra va aprendiendo cosas del psicólogo y el psicólogo del psiquiatra si es que se puede trabajar juntos, más allá de solamente mandar un paciente, recibirlo, alguna vez una llamada, ¿no? Otra de las cosas que creo que son propias de nuestra época, siguiendo con el tema del tiempo, es que ya no se puede hacer una psicoterapia tan larga, ¿sí? Y de hecho creo que las herramientas de hoy en día nos han facilitado para que sean más cortas. Antes yo, bueno, les decía que en la época de Freud se hacía todos los días, no sé cuánto tiempo, depende del tiempo, ¿no es cierto? Del requerimiento de la persona, era el tiempo. Después se fueron creando lo que se le conoció como psicoterapias breves, que era como que la persona
tenía sesiones con el psicólogo, generalmente ya semanales, como ahora, con un máximo de 6 meses, ¿sí? Hoy en día yo creo que más que una psicoterapia breve, eso ya es lo más común en las psicoterapias. Menos de 6 meses es difícil que tenga buenos resultados. ¿Por qué lo digo? Cuando una persona o un matrimonio, una pareja, va a ver un terapeuta, psicoterapeuta, puede sentirse mejor en poco tiempo. Se puede sentir mejor al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, pero no es momento de dejar una psicoterapia, porque hay diferentes tipos de cambios, ¿sí? A veces se le dicen cambios del tipo 1, del tipo 2. No tiene mucho sentido que ustedes sepan esto, pero se los comento. Pero sí que tengan el concepto de que los primeros cambios se pueden dar para que en el fondo no cambien las cosas. ¿Por qué es eso? No porque el psicólogo quiera ni porque la persona conscientemente quiera, sino que nuestra parte inconsciente nos gobierna más que la parte consciente. Eso, ¿en qué probamos eso? En que muchas veces no sabemos por qué nos pasa algo. Hay una lucha interna entre quiero y no quiero. Esto me causa un poco de horror porque me doy cuenta de que voy para este lado y yo no quiero ir. Un ejemplo de esto puede ser una pareja muy disfuncional. Estoy muy enamorado, muy enamorada de tal persona. No puedo despegar, pero la persona no me conviene y yo me doy cuenta. A veces llega a la violencia física, muchas veces no. Pero no se puede despegar de eso. Y no es solamente con una pareja, muchas veces con un vicio, con drogas ilegales, con drogas legales. ¿Sí? El alcohol especialmente es no solo la puerta de entrada a otras cosas, sino que al ser legal y no tener coto la venta, es una de las cosas más problemáticas. Y hay cuestiones que acá no puedo entrar a comentar porque no es el tema del día, ¿no? Y nos extenderíamos mucho, pero yo creo que es uno de los peores flagelos y una cosa muy complicada para tratar en la clínica, el tema del alcoholismo, ¿sí? Requiere de tiempo, voluntad, acompañamiento, mm, comparable a cualquier otro tipo de droga más pesada, digamos, ¿no? Bueno, volviendo a los tiempos, hoy en día yo diría que a los 2-3 meses se dan cambios estructurales, casi ninguno, cambios más superficiales, en que nos hacen sentir que estamos mejor y muchas veces tenemos la tendencia a querer dejar la psicoterapia. A veces parece que el psicólogo se quiere asegurar tener el sustento, ¿no? La entrada, entonces le dice al paciente no dejes, pero no va por ese lado. Puede cambiarse de psicólogo si quiere. La cuestión es seguir hasta que haya cambios estructurales. ¿Cuáles son los cambios estructurales? Aquellos que se nos hacen carne, digamos, ¿sí? Que nos dan las suficientes herramientas como para más adelante, cuando surjan otras vicisitudes seguramente diferentes, ya las afrontemos diferente, de manera más funcional, sepamos cómo conducirnos, por más que suframos, sabemos por qué estamos ahí, cómo ir cambiando, y por supuesto que un psicólogo siempre está como para que en algún momento uno pueda acudir de nuevo, no importa que ya hayan pasado esos 6 meses, uno puede tener alguna necesidad nuevamente, ¿no? Todo esto para decir que yo creo que en menos de 6 meses se complican las psicoterapias, como que quedan inconclusas muchas veces. Y digo 6 meses, lo general es entre 6 meses y un año, pero con 6 meses muchos pacientes, quizá la mayoría, están bien. Especialmente las parejas. Las parejas, quizá el psicólogo se da cuenta de entrada
cuán difícil está la situación, pero uno no es un adivino tampoco, así que hay que seguir y depende mucho de la pareja. Uno está 50 minutos, 1 hora por semana y todo el resto de horas, que no tengo en la mente cuántas son, están solos. Entonces, solos entre comillas, ¿no? Porque el psicoterapeuta es parte de la pareja, es parte de la persona, hasta que, por lo menos hasta que deja la psicoterapia. En 6 meses pueden estar bien. En las parejas, yo creo, como les dije, que uno puede tener una lectura más anticipada de lo que se viene. Hay más resistencia muchas veces en las parejas. Es mucho más complicado trabajar con parejas. Es más complicado que trabajar con 2 personas juntas, por decirlo de una manera, ¿no? Se potencia mucho la problemática. Cuando les digo que los tiempos son esos, hablo en líneas generales, ¿sí? Seguramente, como en todo en las psicoterapias, son siempre casos particulares, singulares, y en eso se basa también el tiempo requerido. Porque requieras 2 años no quiere decir que estás tan mal, sino que es más compleja la situación, lo social, la compañía, pueden ser muy complejos, ¿sí? Yo no me especializo en adicciones, pero les puedo decir, bueno, he tenido contacto con muchas personas con problemas de adicciones, especialmente amigos, ¿no? Porque pacientes he tenido pocos con problemas de adicciones, por lo menos de adicciones a drogas, ¿no? Uno puede ser adicto a muchas cosas. Las adicciones dependen muchísimo de transformar el contexto, ¿sí? Más que otras situaciones. Por eso yo creo que las internaciones, acá estoy haciendo un paréntesis, ¿no?, con el tema, yo creo que las internaciones son el último recurso. Especialmente, más allá de lo ético, especialmente porque la persona adentro del lugar donde está internado puede estar mejor, pero cuando sale se encuentra con el mismo contexto que antes y generalmente vuelve a lo mismo, ¿sí? De ahí la complejidad. Y bueno, ciertos casos, ya volviendo a lo general, ciertos casos pueden requerir más tiempo, ¿sí? Hoy igual que antes, ¿sí? Simplemente nos estamos orientando a ver cómo pueden ser más cortas las psicoterapias, ¿sí? Suelo decirle a mis pacientes, yo como psicólogo, si pudiese cambiar en 2 sesiones a una persona, cambiar en el sentido de ayudarle a cambiar, ¿no? La persona es la que cambia sola o por sus propios medios, siendo el psicólogo una herramienta más que tiene. Pero si yo pudiese lograrlo, lo lograría, ¿no? Pasaría a ser un psicólogo espectacular. Pero eso es imposible, ¿sí? La psiquis es una construcción, es como pretender que uno cambie las bases de un edificio de 40 pisos, de 40 plantas, de un día para el otro. Eso no se puede. Hay que hacer un montón de cosas como para que el edificio no caiga y fortalecerlo, ¿no? Un montón de cuidados, seguramente va a llevar un tiempo. En cuanto a los tipos de psicoterapia, yo algo les comentaba al principio, para los que no estaban, les repito que la psicología no tiene una sola línea, hay muchas líneas de psicología, ¿sí? Está la psicología, podríamos poner el psicoanálisis primero, porque a mi entender fue lo primero que existió así como clínica y como parecido a lo que conocemos ahora. Seguramente algunos se estarán agarrando de los pelos o no coincidirán con que el psicoanálisis es parte de la psicología,
Yo estimo que sí, por muchas cosas que seguramente no voy a entrar ahora a enumerarlas, pero desde la etimología de la palabra hasta lo que decía Freud. Freud decía que era psicoterapeuta, decía que hacía psicología, todo este tipo de cosas. Uno hasta en el único audio que hay de Freud, que lo grabó para la BBC antes de un poco tiempo antes de fallecer, dice estas cosas. Así que bueno, yo coincido y lo tomo como una escuela de psicología del psicoanálisis. Aparte de esto de estar uno a uno, charlar, trabajar con la palabra, es propio del psicoanálisis, si bien ha cambiado mucho en otras escuelas. Otra escuela es la cognitivo-conductual, que eran dos tipos de psicología que comenzaron separadas, después se unen y logran una especie de o un tipo de psicoterapia. Después está la escuela sistémica, la logoterapia, la Gestalt. La Gestalt, bueno, en la Argentina, por lo menos hasta lo que yo conozco, siempre se ejercía por psicólogos. Acá en España no es así. Hay psicoterapeutas o terapeutas, mejor dicho, gestálticos, que no son psicólogos, no son licenciados en psicología, tienen estudios aparte. Aquí también está muy separado el psicoanálisis, ¿sí? Entiendo que en las facultades no se da psicoanálisis. En la Argentina, por ejemplo, que fue donde yo me formé, el psicoanálisis es lo fundamental de toda la carrera. Y entiendo que hasta hace poco era así. Seguramente esto irá cambiando un poco por las tendencias que hay en todos los países, ¿no?, del mundo. Bueno, disculpen que no puedo saludar a uno por uno porque van pasando, pero desde ya gracias por estar, ¿sí? Ahora bien, todas estas escuelas, estas y más de que existen, uno puede ir integrándolas, ¿sí? ¿Cómo las integro yo? Teniendo una conexión especial con el paciente y sabiendo en cada momento qué herramienta usar. Es decir, cada escuela da herramientas diferentes para las sesiones, para un análisis muy introspectivo, digamos. Hay otras que nos dan herramientas como para hacer ejercicios o hacer tareas que, aunque nosotros como pacientes no sepamos por qué dan resultado, ver que dan resultado. Entonces podemos hacerlas, ¿sí? La psicología cognitivo-conductual especialmente, ¿no? La Gestalt nos sirve para algunas cuestiones, o me sirven a mí en particular, para algunas cuestiones dentro de las sesiones. Realmente no la ocupo mucho, pero hay veces que me parecen muy útiles algunas herramientas. La lectura que me da también, bueno, es muy particular, bastante diferente también, ¿no? Estas escuelas que yo les nombro, la escuela sistémica, por ejemplo, que es lo que más uso en parejas porque va orientado a las relaciones, no tanto a las personas en particular. Entonces se hace muy bueno para el abordaje de parejas, ¿no? Porque ahí lo que está en riesgo siempre es la relación, precisamente. No es que uno u otro esté mal, ¿sí? Recordemos que los psicólogos no hacemos dentro de parámetros que creo que no vamos a discutir mucho, ¿no? No hacemos juicio de valor, no es que hay cosas buenas y malas, sino que hay cosas funcionales y disfuncionales. Creo que esto también nos ayuda en cierto sentido a poder ir y contar más libremente, más abiertamente las cosas del psicólogo, no tener tanto prurito, tanta vergüenza, porque en primer lugar, bueno, los psicólogos estamos acostumbrados a escuchar de todo, no nos escandalizamos
Y las personas que de hecho van a una psicoterapia van predispuestas al cambio, ¿sí? En general. Algunas veces se da de que la persona predispuesta al cambio es otro primero, pero quiere que una persona con la cual tiene seguramente relación de familia, de pareja, vaya al psicólogo. Casi siempre, en mi caso, le puedo decir que las personas que van a psicoterapia, por más que no fueron motivadas por ellas mismas, después es como que se enganchan y les va bien ir, y de hecho después ya te toman como su psicólogo, suelen volver. Pero bueno, en general la persona predispuesta al cambio es la que llama, la que consulta y la que va. Eso es lo más general. Estas personas simplemente se tienen que sacar un poco el temor de contar lo más profundo, aunque otra de las cosas que hace que nos lleve tiempo las psicoterapias, en primer lugar, es que, como decía Freud, hay cosas que nos cuestan confesarnos a nosotros mismos, no solamente a los demás, ¿sí? Y por otro lado está la cuestión de la relación con nuestro inconsciente, que el inconsciente es como que por un lado es nuestro amigo y por otro lado no tanto, ¿sí? A veces nos puede llevar a lugares que no son convenientes. Pero también los mecanismos de defensa por algo están, por algo se han desarrollado, por algo se han vuelto fuertes esos mismos. Y bueno, hay que tenerle cierto respeto, ¿no? Es así que todas estas cosas yo creo que están siendo particulares en nuestros tiempos y están sufriendo cambios. La psicología se ha vuelto más integrativa, creo que hoy es la tendencia o está comenzando a ser la tendencia, ya no como hace años que cada psicólogo tenía una sola línea, aunque algunos siguen por supuesto teniendo una sola línea, pero pienso que es la tendencia hoy en día. El tema de la psicología o la psicoterapia online que estamos viendo, los pagos que uno puede abonar desde cualquier lado del mundo también han facilitado esto. Uno puede abonar, agendar, hacer la psicoterapia online. Así que eso es una gran herramienta que tenemos, ¿sí? Ahora, para ir finalizando, hasta ahora no hay preguntas. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, está habilitado, siéntase en libertad. Muchas veces me preguntan, ¿cómo sé si tengo que hacer una psicoterapia? Bueno, yo creo que no hace falta que todas las personas hagan una psicoterapia. Pienso que las personas que tienen el deseo de hacerla, que la hagan, y la posibilidad, ¿no? Las psicoterapias no suelen ser baratas. Y acá también creo yo, lo barato sale caro. Cuando un profesional cobra muy barato, a veces, no siempre, pero a veces cuando está pagado por el Estado, que para el paciente entiende que es gratis, ¿no? Pero bueno, está pagado por por el Estado del país en donde esté, no suele ser lo mismo, ¿sí? Los tiempos son más cortos generalmente en las sesiones, tienen muchos pacientes. Yo en mi caso, por ejemplo, o sea, les doy simplemente un ejemplo, yo suelo tener 10 pacientes, un poco más quizá, pero no más que eso. Yo entiendo de que uno ya no presta la misma atención, no porque no quiera, sino porque es muy difícil. Uno puede olvidarse a quién le dijo algo, quién le contó algo. La psicología tiene esta particularidad, ¿no? Que el instrumento de estudio es una persona.
Yo tengo memoria, tengo emociones. Todas estas cosas hacen que haya un encuadre, una relación particular que se tiene con los pacientes. Esto de que los pacientes quieran ser más íntimos con el psicólogo, más amigos, saber cosas, es general. La mayoría preguntamos como pacientes, ¿no?, algunas cosas. Aunque sea para saber o pensar a ver si nos está entendiendo o no. Por ejemplo, si uno va por una cuestión de parejas, uno muchas veces quiere saber si el psicólogo está casado o estuvo casado. Si va por una cuestión de hijos, quiere saber si el psicólogo tiene hijos. Todas estas cosas no interfieren si es que el psicólogo no está casado, no tiene hijos, para algo se preparó, ¿no? O si se ha separado, si ha perdido un ser querido. Creo que la experiencia también enseña, para ser sincero. Creo que la fuente de conocimiento de un psicólogo son los libros, son los pacientes y es la vida particular también, ¿no? Pero esto no quiere decir que una persona que no haya pasado por esa misma experiencia no pueda atenderte y no pueda ser un profesional idóneo, un buen profesional para eso, ¿sí? Si tenés ganas de ir al psicólogo, si ves que algo no está funcionando, creo que hay dos palabras que pueden definir bastante bien la necesidad de hacer una psicoterapia. Una es la angustia. Uno puede estar viviendo tranquilo, más allá de que tenga algunos problemas, tener alguna preocupación, puede estar viviendo bien, ¿sí? Sin angustia. Pero hay veces que nos faltan cosas, no sabemos qué nos pasa, conocemos la problemática pero no conocemos por qué actuamos de esta manera, queremos adquirir herramientas, queremos vivir de una manera en que disfrutemos más de la vida. A esto yo le digo de que uno tiene angustia, ¿no? Entonces, cuando uno está angustiado por algo, yo creo que es un buen candidato para una psicoterapia. Y la otra cuestión, porque también hay casos de que puede no haber angustia, pero sí hay disfuncionalidad en las cosas, ¿sí? Uno como pareja, por ejemplo, puede no estar angustiado, pero sí se puede dar cuenta de que hay cosas que no funcionan y quiere ver cómo cambiar para que sí funcionen. O nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Ojalá viniéramos con un manual, pero no venimos. Y muchas veces no sabemos qué hacer con algún hijo, no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o no, sin necesariamente llegar a un nivel en el que estemos angustiados. Pero también se puede consultar. Ahí quizás este tipo de cosas ameriten más consultas, sesiones aisladas, en tiempo menor o en frecuencia que no sea semanal. Se puede dar, a diferencia de una psicoterapia individual o de pareja que exige una asiduidad semanal, ¿sí? Entonces estas dos palabras creo que orientan mucho a las personas. Estás teniendo relaciones disfuncionales, estás teniendo una vida disfuncional, o tenés angustia en algún sentido, hay cosas que no te cierran. Esto que el otro día escuchaba algo que creo que posteé, no estoy seguro, de Jim Carrey, el actor, que bueno, parece que no sé si da charlas motivacionales o cuando recibe premios dice estas cosas, ¿no? Pero habla mucho de estas cuestiones introspectivas, humanistas, y él decía, bueno, que él logró tener todo lo que una persona puede querer y se dio cuenta de que ahí no era. Inclusive entiendo esto, no está chequeado, pero entiendo de que pasó por una época de mucha depresión. Si es así, espero que lo haya superado, ¿no? La depresión es lo más bravo para atender en una psicoterapia,
Así que si tenés problemas de depresión, te animo a que hagas una psicoterapia. Seguramente en algunos casos va a hacer falta que también se haga una terapia con psicofármacos, es decir, que también sea atendido por un psiquiatra, pero se supera también, ¿sí? La mayoría de los casos, la absoluta mayoría en mi experiencia, se superan, se va mejorando. Hay cuestiones muy particulares que hay que tener en cuenta, que por ahí en otros casos son más fáciles de sobrellevar, porque si uno tiene ansiedad, por ejemplo, las ganas de cambiar pueden estar ahí fuertes. Con la depresión, las ganas de cambiar están motivadas porque al hecho de que uno sufre. Pero levantarse es complicado, hacer las cosas es complicado, acordarse es complicado. No pensar de que uno es el que está fallando es complicado. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la imagen de uno mismo. Entonces, bueno, requiere por ahí, no sé si decir un esfuerzo mayor para la persona, pero seguramente para el profesional que le atiende sí necesita más cuidado, más timing, ¿sí? Saber cuándo decir las cosas, cómo decirlas, por qué decirlas, qué tipo de acompañamiento tener en particular, ¿sí? con estos pacientes, estas personas. Bueno, 45 minutos es más o menos una sesión, ¿no? Yo me suelo extender más, pero es lo que más o menos se atiende, ¿no? 45 minutos, 50. Y nosotros estamos llegando con este vivo a ese tiempo, creo que es un buen tiempo, ¿sí? Para no dar tanta información, para quedarse a veces con ideas que nos pueden ayudar a dar pasos, a orientarnos, a saber por qué tengo que ir tanto tiempo al psicólogo, por qué tengo que conectarme de tal o cual manera. Yo a mis pacientes les suelo recomendar, bueno, lo mejor es si haces una psicoterapia online, si la hacemos es que te conectes con estas plataformas de esta manera, ¿sí? De tener un lugar privado, que nadie escuche, que uno pueda decir cualquier cosa, por ejemplo, y otras cuestiones técnicas también, tener un buen sonido, una imagen medianamente buena, una buena conexión, ¿sí? Obvio, básico. Estos vivos yo los voy a estar haciendo en un principio semanalmente. O sea, en un principio digo porque tengo pensado esto. Quizás no sea así, quizás sea cada más tiempo, pero voy a intentar hacerlo semanalmente. Y voy a ir tocando diferentes temas, ¿sí? Pero los temas que yo traigo acá no quiere decir que ustedes no puedan preguntar cosas. Quizá tengan que aprovechar que esto no están pagando. Y bueno, es tiempo que yo les estoy dedicando. Y bueno, les voy a responder siempre desde mi conocimiento y desde mi punto de vista, ¿no? Parece una obviedad, pero bueno, esto no quiere decir que yo piense de tal o cual manera, que esté poniendo de mis gustos o que esté poniendo desde mi moral, ¿sí? Esto quiere decir desde los conocimientos, desde la psicología, me refiero, ¿sí? Así como los pacientes los trato, de que intento ser lo más objetivo posible, ver que la persona que está delante mío es una persona que está sufriendo y eso me hace tener empatía, me hace querer trabajar con él, con ella, para que salga adelante y esa es mi satisfacción, ¿saben?
Acá hablamos de ustedes y no de mí, le podría decir si son pacientes, pero esto es diferente. Y les puedo decir que a mí lo que más me gusta, lejos, es la clínica. He hecho varios años pericias judiciales, hago psicodiagnósticos, psicología laboral u organizacional también he hecho, psicológicos para ingresos, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Variadas. Pero a mí lo que me da satisfacción es cuando veo que una persona que está viviendo mal pueda venir, pueda tener en este espacio un lugar en donde transformarse, remoldearse y pueda salir disfrutando de la vida. ¿Sí? Las psicoterapias pueden ser definidas de muchas maneras. Yo la defino de esta. Una psicoterapia en esta década especialmente tiene que estar orientada a disfrutar de la vida, a poder encontrarse uno mismo, ¿sí? En épocas en que todo está tan estereotipado, en que copiamos mucho, ¿sí? Y a veces no sabemos ni por qué hacemos esto o lo otro y no nos gusta en realidad, pero bueno, todos lo hacen. Tener una personalidad firme creo que es una de las cosas más poderosas hoy en día para ser exitoso en la vida, ¿sí? No hablo solamente de ganar más dinero, de ser un profesional exitoso, sino de ir por la vida disfrutándola más, ¿sí? La seguridad que te da una psicoterapia creo que nada te lo da, ninguna otra cosa, me animo a decir, ¿sí? Los animo a que me escriban por privado, bueno, o comentándome alguna publicación, que me hagan preguntas, que si me quieren contar también de sus experiencias, así puede haber más feedback, ¿no? En estos vivos. Le agradezco un montón haber estado acompañado este momento a mí y a todos los demás que estuvieron, ¿sí? Amigos, colegas, seguidores de acá de Instagram, que no los conozco personalmente. Bueno, no conozco sus nombres tampoco seguramente, pero ya algunos seguramente van a ir interactuando más y los voy a ir teniendo, ¿no? Bueno, diferentes horarios, en algunos lugares más disfuncional este horario que elegí, pero bueno, manejo mucho con Europa y con América y es un tema. El tema de los horarios es para atender también, ¿sí? Tengo unos pacientes que se conectan a las 6 de la mañana para tener la psicoterapia. Y yo pienso, bueno, esta gente está con ganas, ¿no? Y bueno, para mí es el mediodía, también no es un horario muy habitual para atender, pero lo hago. Así que bueno, agradecerles nuevamente y siéntanse en libertad de hacer consultas, comentarios y bueno, espero verlos el lunes que viene, ¿sí? Arrivederci.